En el año 2006 se encuentra la pieza del Tlaltecutli, que es la llamada diosa Tierra Madre Sapo. Esta escultura de más de 4 metros de piedra se encuentra exhibida en la sala central del Museo Templo Mayor de la Ciudad de México. Este efigie del Tlaltecutli es una representación simbólica de este mismo planeta Tierra y de esta misma medicina producida por este mismo ser del que estamos hablando, llamado Bufo alvarius o Incilus alvarius o Cranopsis alvaria o sapo del desierto de Sonora o sapo del río Colorado. Este ser en la antigüedad guardaba una importancia, una trascendencia para la vida general de la población, por lo que ellos lo referenciaban y lo veneraban como una deidad. Y muestra de ello es esta escultura que se encuentra en el Museo Templo Mayor y que es la parte central de la llamada Piedra del Sol o calendario azteca, que este calendario azteca también es otra representación en piedra de todos los ciclos estacionales que llevan al ser humano de una vida nómada a una vida seminómada y después a un sedentarismo para convertirse en una civilización, una cultura que se mantuvo viva por miles de años. El llegar a ese entendimiento no fue de la noche a la mañana, es decir, que la gente en la antigüedad hacía la danza de la lluvia porque sabía precisamente cuándo iba a comenzar a llover y también ellos sabían cuándo precisamente iba a comenzar a salir nuevamente este ser de las entrañas de la tierra. Entonces, las leyendas más antiguas de la creación del mundo tienen que ver también con este ser, que en las leyendas aztecas lo denominan como Nanahuatzin, que ya su propio nombre náhuatl quiere decir la carne sagrada o la carne santa, que es este ser que en un acto de valentía salta al fuego para convertirse él mismo en el sol que alumbra a toda la humanidad, y que en una experiencia sobrenatural le permite al ser humano entender desde su propio corazón que Él es el centro del universo y el centro de la creación, y que esto, al ser transmitido de generaciones en generaciones, les permitió a las personas de la antigüedad construir todos esos templos y esas estructuras piramidales que seguimos viendo en todo este continente, y que todas ellas nos hablan precisamente del mismo entendimiento que tiene que ver con el planeta y con la naturaleza. Entonces se dice que Tlaltecutli, Nanahuatzin, Quetzalcóatl, Cuculcán y el sapo del desierto de Sonora son una misma persona. Ok, ahora vamos a platicar un poco de la interconexión entre las medicinas y las culturas. ¿Sabes algo de eso? Sí, claro, okay, es muy fácil. Al ir progresando y evolucionando desde el conocimiento de las plantas de poder, el ser humano por contigüedad, por vecindad, fue pasando el conocimiento de vecino a vecino, de generación en generación. Entonces todos los conocimientos de sustancias y plantas y animales sagrados fueron transmitiéndose, y como un efecto de dominó, llegó un momento en donde esos aparentes polos opuestos se entrelazan y se juntan, y después existe otra vez esa transmisión de esa misma señal o de esa misma idea, pero en sentido contrario. Por lo que antes del manejo del fuego ya todas las tribus del mundo sabían y conocían su propia naturaleza a través de su propia crudeza, pero al momento de conocerse el fuego, este mismo conocimiento fue transmitido de vecino a vecino a todas las tribus del mundo, por lo que podemos entonces entender mediante los rasgos comunes el mismo origen, y al mismo tiempo entender que entre las diferencias también es donde está ahí el mismo origen común. Es decir, que todas las corrientes de pensamiento hablan de lo mismo, pero como todos estamos haciendo el intento de que los demás lo comprendan desde nuestra incapacidad para transmitir ese mensaje, porque lo queremos transmitir desde nuestra voz o desde nuestro temperamento, desde nuestras acciones, o muchas veces desde nuestro ejemplo, pero las personas tal vez no pueden comprenderlo o entenderlo porque no lo han vivido en carne propia, y es ahí donde todos estos dichos se convierten en dogmas reales que nadie puede aprender siguiendo los pasos ajenos.
Entonces es ahí donde cada una de las personas debió de vivir su propia iluminación para todos ellos convertirse en su propio Buda o en su propio Cristo o en su propio Quetzalcóatl o en su propio Zoroastro o en su propio tú dilo. Es decir, los ejemplos que tenemos a seguir, los modelos que tenemos a seguir son modelos que fueron inspirados por la misma naturaleza y todos ellos tienen que ver con el enteogenismo, es decir, con las prácticas que nos llevan a la divinación de nuestro ser. Es decir, al entendernos como seres divinos desde el momento en el que nacemos y desde el momento en el que nunca morimos. Porque también la representación de la muerte como tal no es más que un paso, un trámite hacia lo que existe del otro lado del velo. Y nadie podemos saber lo que existe del otro lado del velo. Creo que ni nosotros, ni nunca ninguna cultura lo ha sabido. Todos estamos jugando ahí sí a la adivinación, a tratar de suponer y de conocer o de entender, no desde la experiencia personal. Entonces yo en esta vida veo solo vida y en este planeta veo solo abundancia y veo también pobreza en la mente del hombre y miseria en el corazón del hombre y pues veo ahí un camino muy claro a seguir para trascender. Ok, ahora quisiera que diéramos un vuelco un poquito del regreso a un poquito la experiencia, o sea, la gente que no sabe, o sea, ¿qué le va a pasar a la gente que no se asuste? O sea, darle la tranquilidad, la certeza. Chucho, te decía, pila, está completa. Sí, correcto, sí, para no, por si hay un segundito, 5, 4, 3, dame la claqueta, siéntate, estate cómodo, 4, 3, sales físicamente eso, o sea. Bueno, la experiencia se dice que es una experiencia de muerte y renacimiento. Las personas sienten una disolución de su ego, de su mente, de su yo como tal, para fusionarse, para ser parte de todo lo que existe, de la totalidad. Y en ese momento en que dejo de ser una unidad para convertirme en la existencia misma y regresar a esta misma conciencia de yo y de mi mente, la persona aprende, más que aprende, recuerda algo que ya está dentro de nosotros, por lo que la experiencia puede ser fascinante o puede ser aterrorizante para las personas, dependiendo cómo las personas manejen su respiración, sus miedos y su comportamiento de sus emociones. Pero lo importante y lo que se busca, la finalidad de esta experiencia, no es el trance inducido por la medicina, sino es lo que va a obtenerse después de que los efectos de la medicina pasaron. Y es ahí donde las personas descubren lo más importante, lo más interesante. Es decir, que en tus sueños, en tus ejercicios, en tus meditaciones, vas a volver a acceder a ese mismo estado que la medicina te indujo. No porque tú tengas un remanente en tu cuerpo de esta sustancia que ingeriste, sino porque tu cuerpo está produciendo esta misma sustancia y tú ya no tienes el bloqueo que te impedía percibir estas emociones. Entonces, es algo único, es algo muy importante, es algo fascinante, es algo que merece ser estudiado, es algo que merece la atención y es algo que merece ser conocido y entendido y sabido por todos. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría un poquito que describieras el asunto, porque es algo que yo cuando he platicado con las personas, pero ¿qué pasa? ¿Qué chingados me pasa? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como para darle un poquito la certeza a las personas, ¿qué van a sentir? ¿Qué tal? ¿Por dónde va el camino? Al momento en el que tú respires esta sustancia, va a depender mucho quién seas, cómo estés en ese momento, qué es lo que estás esperando de esa sustancia. Va a importar mucho también la cantidad de sustancia que estás respirando, va la mecánica del cómo lo estás respirando y qué tanto tiempo lo estás sosteniendo, cómo vas a comenzar a respirar después de que hayas expirado esa sustancia y el contexto en el cual se está manejando esta sustancia.
por lo que las reacciones de las personas pueden ser muy variadas, pueden ser desde un grito, una risa, un llanto, pero ha habido personas que tienen una liberación completa de sus esfínteres, un orgasmo. Puedo decir que generalmente las mujeres entran con más valentía y más facilidad a estas experiencias, y no por una cuestión genética, casi siempre por una cuestión educativa y cultural. Es decir, el hombre suele ser más reprimido, suele ser más inseguro por la educación que recibimos de no llores, apriétate y aguántate. Entonces las mujeres al manejar mejor sus emociones, al ser para ellas más socialmente aceptado el que lloren, el que griten, o todo este tipo de conexión verdadera con el propio yo, tiene una diferencia entre los individuos al momento de las experiencias, pero los 5, 10 o 15 minutos que dura el efecto de la experiencia no tienen relevancia para el resultado final. Muchas veces las personas no recuerdan lo que sucede al momento de la experiencia, por eso es que se sugiere grabar las experiencias, para que las personas se puedan ver después de la experiencia, se puedan escuchar y puedan recordar partes conscientemente de su subconsciente y de su inconsciente. Es recomendable muchas veces que las personas vean a otras personas hacer la experiencia. Muchas veces es recomendable que las personas sí sepan lo que van a ir a hacer y no lleguen pensando que se van a tomar una cerveza o se van a fumar un cigarro de marihuana, porque no es así. Es decir, sí existe la preparación, que no es con respecto a si comiste o no comiste ese día, porque no tiene nada que ver con el paso de la sustancia a través del aparato digestivo, como en la ayahuasca o el peyote o el hongo. No tiene nada que ver con el párate así o vístete así, o no digas esto o no hagas esto otro. Tiene que ver con el cómo manejas tus emociones, tiene que ver con el cómo manejas tu cuerpo, con el cómo respiras, con el cómo en fin. Entonces durante la experiencia hay personas que pueden tener relajaciones musculares, puede haber muchas variantes, pero lo importante, insisto, es lo que viene después de la experiencia, y la otra cuestión es que las experiencias van siendo progresivas, es decir, que las personas van mejorando paulatinamente y consecutivamente conforme más se adentran en el mundo del manejo de la medicina o de la sustancia o de la energía o del entendimiento o de la comprensión. No porque tu cuerpo haga una tolerancia y ya no tengas el efecto, ¿no? Siempre vas a tener el efecto, pero tu cuerpo va a reconocer ese estado, por lo que vas a poder manejarte mejor. Es como aprender a surfear, o es como aprender a andar en bicicleta. No porque te hayas subido muchas veces a las bicicletas ya no tienes que pedalear o ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es como aprender a manejar también. Llega un momento en donde ya haces los cambios de forma automática. Esto mismo sucede con estas experiencias con plantas. Y la otra cuestión es que, aunque no se recomienda el mezclar las sustancias sintéticas con las sustancias naturales, sí se recomienda el que las personas comiencen a experimentar o a conocer las diferentes plantas medicinales, porque a lo que se va es que las plantas medicinales sí se pueden combinar entre ellas. Es decir, que una persona que se coma unos hongos también se puede comer unos peyotes, y también te puede tomar una ayahuasca, y también puede fumar salvia divinorum, y también puede tener una experiencia con el sapo. Todo esto no lo van a llevar a la muerte, ni a la locura, ni a un bla bla bla, pero creo que no todos los que hayan comido un hongo, tomado un ácido, etcétera, se sientan preparados para hacer todo esto que dije. Creo que todo esto requeriría una preparación y un entrenamiento y tiempo, y creo que estamos todos siendo dirigidos hacia allá, hacia la creación de este nuevo concepto en el cual todas las plantas y todas las medicinas se utilizan con los mismos fines de expansión de la conciencia colectiva y personal, y no nada más recreativos o ni siquiera de afirmación cultural, ni siquiera de celebración. Ahorita no estamos todavía para utilizar estas sustancias para celebrar la vida, que así debería de ser y así fue en origen. Ahorita estamos utilizando estas sustancias y las llamamos medicinas porque estamos profundamente enfermos, pero antes eran sustancias sacramentales, antes eran la parte más importante de la vida de las personas, y por eso creo que estamos otra vez regresando ahí. Muy bien.